Hola, muy buen día. Soy Angie Clement de la revista Latinas con Poder y hoy tengo el honor de presentarles a un artista visual que cree firmemente que el arte no tiene límites, que pertenece a todos y no importa si lo puedan costear o no. Su obra, realizada principalmente con tinta, refleja fuerza, libertad y la capacidad de transformar cicatrices emocionales en algo bello. Cosas que pensamos que tenían un fin, las convierte en arte. Inspirado por historias de resiliencia y empoderamiento, busca que su trabajo conecte con las personas y que despierte en ellas su propia fortaleza interior. Con nosotros, un gran amigo, un gran artista, Álvaro Álvarez. Muchísimas gracias por estar, por darnos este momento. Muchísimas gracias. Admiro tu trayectoria. Eres muy joven todavía para tener toda esa trayectoria, así que muchísimas felicidades. Gracias, Angie. Gracias por el honor que me das de poder compartir esta historia y por esa súper amable introducción. Qué hermoso. Bueno, eso es lo que sale de tu trabajo. Y ahora te digo, platícanos un poco quién es Álvaro Álvarez. Un placer. Yo soy un artista transfronterizo, soy un artista binacional. Me inspiro muchísimo en la arquitectura, en la frontera y creo obras de arte usando tinta, usando papel, pueden ser pinturas, pueden ser esculturas, pero siempre con esta expresión, a veces geométrica, a veces abstracta, a veces figurativa, ¿no? Depende la historia que quiero contar, en realidad. Yo nací aquí en San Diego, crecí en Tijuana, mi familia también es fronteriza como yo, y estoy muy orgulloso de ahorita tener mi taller artístico en San Isidro. Ok, una de las cosas aclarando, porque luego tenemos gente que nos sigue de muchos lados del mundo. Sí. San Diego, Tijuana, la frontera más transitada del mundo, México, Estados Unidos. Y ahí es donde muchos artistas como él hacen diferentes cosas. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito de todo eso. Dime una cosa, ¿por qué dices que el arte no tiene límites? Yo creo que el arte es para todos Ajá. y, y es posible que también sea de todos. A eso me refiero en que es un regalo de la naturaleza el poder crear y crear para disfrutar algo que a nosotros nos guste. El mejor arte es el que a ti te gusta. Es algo muy personal. Es algo que uno puede decidir qué es y es lo mismo que expresarlo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que el arte es para todos. No solo eso, sino que se puede crear arte con cualquier herramienta posible. Puede ser música, puede ser poesía, puede ser escultura y pintura como yo. Entonces, um, mi propósito es demostrar que cualquier persona puede tomar de estos recursos que nos brinda el mundo, la naturaleza, para crear también ellos. Una cosa que regresarnos un poquito. Ujú. Álvaro, arquitecto. Sí. De pronto, sé que has viajado por muchos lados, has estado en todos lados. Entonces, a lo mejor eso también te ha otra Sí. visión, cuando empieza uno a viajar y empieza a ver otras culturas. Pero de la arquitectura, ¿de dónde te fuiste al arte? O al revés, empezaste en el arte, te fuiste a arquitectura y regresaste al arte. ¿O cómo estuvo el asunto ahí? La segunda deducción es correcta. Yo empecé dibujando edificios Ok. desde que podía sostener un lápiz. Bueno, eso exagero, ¿no? Ya a mis 8 años, 9 años es cuando empezaba a dibujar fachadas, dibujos axonométricos, que son como arquitectura Wow. convencional. Entonces, yo opté por esa carrera. Entonces, estudié
arquitectura porque amo dibujarla, amo representarla, ¿no? Aunque también hacía retratos, paisajes, es algo que a mí me encanta, ¿no? Entonces, viví fuera 10 años en Nueva York, 5 años estudiando la carrera, 5 años ejerciendo en la ciudad, entonces definitivamente mi perspectiva de lo que es crear fue, fue dictada muchísimo por esa experiencia, ¿no? Yo cuando estaba trabajando estaba haciendo edificios convencionales, estaba haciendo una torre en Manhattan, la de Hudson Yards, estaba haciendo un hotel en la Riviera Maya, entonces era una experiencia inolvidable y verdaderamente de arquitectura. Pero fue en el 2019, después de haber hecho estos dos proyectos, que quiero pensar evolucionar mi relación con la arquitectura, aunque a lo mejor eso hubiera querido decir, pues, ser socio o hacer mi propio despacho, yo quería regresar a la raíz, al origen que me trajo la arquitectura, que era dibujarla, pintarla, interpretarla visualmente. Es por eso que fue tan importante para mí crear este estudio de arte, donde ahora puedo ser arquitecto por medio de pintura y por medio de escultura también. Fíjate, una de las cosas es, tú vienes a tus raíces y tus raíces están entre San Diego y Tijuana, San Isidro, estamos hablando que es la frontera de México y Estados Unidos. Son dos países amigos porque hablamos español, hablamos inglés, todos los que estamos ahí. Sí. Pero, ¿qué fue? Porque un artista, como dices tú, empezaste a pintar edificios, empezaste a pintar algún otro tipo de arte, pero ¿qué fue lo que te llevó a lo que ahora haces? No sé si quieras comentar eso y luego también te quiero preguntar que no sé si vaya de la mano, lo que significa abandonment tissues, a no sé qué va a ser primero ahí. Sí, 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 sí. Pues para cubrir la primera pregunta, Ajá, yo crecí en Tijuana cruzando la frontera todos los días. Esto es algo que aquí es muy común y ajá, existen otras partes del mundo donde está tu maravillosa audiencia también que tienen gracias. contextos geográficos similares, en donde se atraviesan fronteras, sea en Europa, sea en Sudamérica. Entonces, para nosotros es algo muy común. Entonces, yo crecí con dos mundos, uno en Estados Unidos y uno en México. Y las construcciones de esas ciudades son muy diferentes, ¿no? Tienes a San Diego, que es arquitectura un poquito más um, modernista, pero también mezclado con mucho resort, pero luego tienes arquitectura en Tijuana. Estoy hablando de los 90s, que es más Claro, postmodernista, más geométrica, con tendencias que venían de la Ciudad de México. Entonces, esta mezcla urbana de arquitectura para mí era un contraste muy especial y yo lo quería dibujar, yo quería crearlo, yo quería no solo crear lo que veía, sino también crear nuevos mundos, ¿no? Entonces es por eso que la frontera es tan importante, porque es como si viajara a diario, en realidad. claro. Ahora, 25 años después o lo que sea, que tengo mi taller en San Isidro y estoy creando obras aquí en San Isidro, tengo la oportunidad de una vez más conectar ambas ciudades a través de la frontera. Por ejemplo, ahora puedo analizar el hecho de que seamos una región de 250 billones de dólares en Producto Interno Bruto, ¿no? Ya puedo ver un poquito más las relaciones comerciales entre San Diego y Tijuana. El proyecto de Abandonment Tissues es precisamente eso. Es un proyecto artístico que estoy creando con objetos que fueron abandonados como consecuencia de ese intercambio fronterizo. Es algo increíble ver cómo estas dos potencias, ¿no? México, Estados Unidos, atraviesan las fronteras para crear empresas y negocios e industria, ¿no? Pero a veces hay efectos secundarios como desechos o descartar materiales de empaque, foam. Estoy hablando de productos que terminan en la basura porque son resultado de ese intercambio.
transfronterizo y no siempre terminan en la basura. A veces terminan en las carreteras, en los parques. En nuestro caso, a veces terminan en el río del Valle de Tijuana. Entonces, como artista en San Isidro, observando que está sucediendo esto, estoy interceptando todos esos materiales de empaques, por decirlo así, foam, plásticos, metal, madera, papel, y los estoy usando como materia prima para crear esculturas, dándoles una segunda oportunidad para convertirse en arte antes de automáticamente ser algún desecho. Eso está interesante. Tú eres artista y de pronto ves, no sé, un foam y, Ujú. y le encuentras la idea de hacer algo o sea, con él, pero ¿dónde te nació? O sea, yo sé que lo estás viviendo porque estás Sí, cruzando y a lo mejor estás viendo, como dices tú, las cosas que uno piensa que ya tienen un fin. sí. Tú lo ves como que tienen otra vida diferente. ¿Cómo fue que empezaste con esto? O sea, ¿qué fue lo que de pronto dices, ah, yo puedo hacer esto? O sea, no sé. Sí, sí, yo siempre, a mí me enseñaron, mi gran madre, Liliana, a quien le debo tanto, a ser muy consciente, ¿no? Muy consciente de lo que uno hace, de nuestro entorno, de nuestras acciones y en eso, pues, de no desperdiciar comida, no desperdiciar momentos, ¿sabes? Ah, Y en ese afán, yo de repente veo un pedazo de foam que tiene una geometría extraña y yo siento una combinación de sentimientos. Siento frustración de que todavía exista el foam porque deberíamos, se está comenzando, está mejorando materiales de empaque más sustentables. Entonces, por un lado, me frustra ver que todavía se están haciendo envíos con foam y por otro lado, me emociona el pensar que puedo crear algo con esto, ¿no? Que no se va a biodegradar hasta miles de años después. o sea, que tu arte va a ser forever. Sí, Es más, tú eres el artista que va a tener su cuadro, lo que tú creas para siempre. sí, Porque si, por ejemplo, como dices tú, vemos un foam sí, y como dices tú, ¿dónde se pone? Pero casualmente esa parte llegó a tus manos. ¿Y qué sí. fue lo primero que hiciste con lo que recogiste la primera vez? Uf, empecé recolectando en una caja cosas chicas, decía, ah, esto tiene forma interesante, esto tiene forma Ah, interesante. Y después fui juntando y ahora tengo mi bodega llena de, de de cosas interesantes. cosas que yo considero interesantes, exacto. Ajá. Yo creo que eso también se ata a la arquitectura a una escala más grande. Cuando estudié arquitectura y me entrené y ejercí, nos entrenaban a observar qué ofrece una ciudad como inspiración, como estimulación, como materia prima para crear un diseño. Entonces, ahora que en mi día a día veo tantas cosas que se pueden aprovechar, me motiva más a hacerlo. Ya cada vez hay más y más y más conciencia colectiva. Ves documentales todo el tiempo sobre lo que supuestamente se recicla, lo que no. En redes sociales es inevitable encontrar un video que te dice nunca recicles esto porque se va al mar o esto siempre es de reciclarlo. Ay, qué Entonces, bueno. uno siempre está tratando de hacer lo mejor posible, pero no siempre tiene la respuesta. No solo eso, yo vivo aquí en el sur de San Diego, donde los que conozcan, los que son vecinos, sabrán que tuvimos o todavía estamos atravesando una crisis ambiental por esta situación con el río de Tijuana. Entonces, estar tan rodeado, tener tan presente la necesidad de intervenir, esta es mi forma de hacerlo. Yo soy artista, esto es como yo siento que puedo contribuir, confío en de que hay personas más capaces en términos de política pública, relaciones internacionales, que están atendiendo el tema ambiental que nos sucede aquí, pero es como yo puedo hacerlo y quiero demostrar que pueden suceder en otras partes del mundo. Otros artistas también pueden voltear a ver a su entorno y ver de qué forma a lo mejor contribuyen de una manera que no cueste tanto y puedan ser creativos.
Sí, porque, por ejemplo, este es un proyecto, Abandonment Tissue, Sí, y está, como dices tú, en la región binacional, San Diego, que es San Diego, California, en Estados Unidos, y Tijuana, que es la parte fronteriza y que está pegada a lo que es primero San Isidro antes de llegar a San Diego. correcto. Y, por ejemplo, em, me encantó la idea que dices, a lo mejor tú puedes ser inspiración para otro artista, ¿verdad? Para otro artista que dice, ay, pues yo también a lo mejor, como dices, tú empiezo a recolectar cosas interesantes, que a lo mejor puede ser mucho más, Sí. eh, o como dices tú, como, o ya forma su bodega también, ya recolectaron ahí y le dan otro giro. Pero, por ejemplo, ¿tú de dónde recolectas? O sea, ¿en qué parte recolectas? O sea, por un poco respetando lo del medio ambiente y demás. ¿Dónde Ujú. vas? O sea, ¿caminas en la playa? Mm. ¿Dónde se te ocurre recolectar? Am, no necesariamente salgo a la calle con una cubeta, Ah, ok, porque de así tipo, pero se regresaría, imagina uno. Sí, regresaría todos los días con cosas. Entonces trato de mantener un balance entre este impulso por recopilar y lo que es sano que yo genuinamente puedo hacer. Ahora, en mi hogar y en mi trabajo surgen suficientes cosas. En el momento que deje de usar esta pluma, a lo mejor no toda es reciclable porque quedan fragmentos de tinta. Entonces yo puedo poner esto en una escultura y como parte de mi trabajo es cubrir materiales con papel y pintarlos, se empieza a defamiliarizar. Entonces no tiene que verse como una escultura de una pluma. Puede ser nada más algo que parece ser una raya, pero como atravesó un proceso artístico, ya se convierte en algo nuevo, ¿no? Entonces, eso lo menciono porque a lo mejor hay artistas que dicen, bueno, yo no quiero hacer una escultura o pintura pues llena de mis obras, ¿no? Ahora sí que sobras de sobrante, pero, claro. pero hay formas de usar el proceso creativo para transformarlas, ¿no? Para que, como mencioné, son materia prima, se convierten en algo nuevo. Y debo admitir que no soy el único que hace esto. Um, sí existen otros artistas que yo he visto lo han hecho y es precisamente lo que me inspiró a mí también. Ok. Eso me demostró que es posible combinado con mis propias inquietudes, ansiedades, impulsos, dije, esto lo tengo que hacer. Entonces, quiero seguir corriendo la voz de este esfuerzo y lo pueden hacer también diseñadores de modas. En esta exposición de la galería nos va a acompañar también un diseñador de Tijuana, México, que se llama Jorge Sánchez, quien ha usado técnicas similares en la moda, en donde trozos de tela interesantes que a lo mejor alguna otra persona habría dicho, ya hicimos el vestido, lo vamos a tirar porque son lo que sobró, pueden crearse un collage, ¿no? Esto también a veces sucede en restaurantes, chefs que tienen buenos ingredientes y ya hicieron el platillo principal en un restaurante, eh, no van a tirar o dejar pasar la oportunidad de crear también una obra culinaria con a lo mejor ese trozo de cebolla que quedó. Puede ser una Claro, sopa. claro. Entonces, No, no, estas sí, oportunidades sí. existen en todas partes. Bueno, fíjate, ahorita estás hablando de algo que vamos a tocar un poquito más adelante, pero a lo mejor de una vez tocarlo para que no se nos vaya a pasar. Uh -huh. Dices que va a haber una exhibición, platicarnos un poquito de eso y luego a lo mejor regresamos, vamos viendo. Platícanos un poquito de esa exhibición. Claro, yo tengo estas esculturas que voy a presentar en una exposición que se llama Abandonment Tissues, de hecho ese es el nombre del proyecto, y va a Ok. ser en una galería aquí en San Diego, California. Se llama Casa de Flor, es un hermoso espacio fundado por la reconocida internacionalmente chef Flor Franco, también como yo, de combinación mexicana, ya ahora aquí en San Diego, entonces es una galería perfecta para demostrar este proyecto binacional, ¿no? Va a ser este mes, septiembre, los invitamos a todos a la gran apertura el sábado 27 de septiembre a las 6 p.m.
Y este evento que está sido gestionado por este productor cultural Héctor Bustamante y también con obras del diseñador de modas Jorge Sánchez, es un esfuerzo precisamente para organizar este esfuerzo y compartirlo con el público aquí local. Creo yo que no siempre basta con las acciones, sino también contar la historia, ¿no? Entonces, es por eso que vamos a tener esta exposición, va a estar hasta fin de año. Eso Y es lo que quería preguntarte, sí. sí, O sea, que porque a lo mejor nos van a ver, porque esto va para la revista, a sí. lo mejor nos van a ver cuando ya empezó y todo el mundo no va a ir ese día, pero no se preocupen, va a haber fotos en Latinas con Poder de lo que es la inauguración. Uh -huh. Eh, Vamos a seguir en todo el programa platicando un poquito de esa exhibición. Y antes de que se me olvide la pregunta, quería decirte, ¿cuál fue la primera obra que hiciste del reciclado o la primera obra que hiciste? O sea, así interesante, así de lo que tú te estás dedicando. Buena pregunta. Yo llevaba rato juntando trozos de... Bueno, hay dos primeras obras. Yo de niño crecí viendo un show de Disney Channel latino que se llama Art Attack. Entonces, en ese show, antes de todo lo que es streaming, antes de que todo lo que es plataformas, uno veía la televisión en el cable y veía lo que había, ¿no? No podía uno escoger qué programación iban a transmitir, uno tenía que verla, ¿no? Entonces, este show que me encantaba era un maestro de arte, por decirlo así, que nos enseñaba cómo hacer proyectos. Y él sugería también usar, no sé, papel que teníamos en casa o rollos de papel de las manos que ya se hayan acabado, ¿no? Entonces empezar a hacer cosas. Entonces, a mi niñez se me quedó eso grabado. Yo con el tiempo, conforme iba encontrando cosas, te digo, las iba juntando poco a poco, pero estamos hablando de una cajita de zapatos, pensando que algún día a lo mejor las ocupaba o iba a tener oportunidad de hacerlas. 2021, 2021 en pandemia, cuando fue el COVID, yo me inscribí a una clase de arte terapia en línea y es de un programa en nuestra universidad local aquí en el Southwestern College, un programa gratuito de hecho, con una excelente instructora Alma, y, y nos invitó a buscar objetos cotidianos para crear algo. Entonces yo por fin saqué mi caja de zapatos que tanto estaba juntando Ajá. y empecé a tomar esos trozos de papel y empecé a crear una como calaverita para, para Día de Muertos y Sí, Halloween. sí. No, perfecto, sí. Y luego me gustó ese proceso de papel, pegarlo con goma, crear como que esta superficie dura cuando se seca y más porque no me llamaba tanto la atención. Cuando yo pensaba en escultura y uno escucha artista que hace escultura, piensa mármol, piensa barro, piensa piedra, ¿no? Entonces, dije, híjole, ya me veo con el cincel y dije, no, está muy intenso para mí. Entonces, cuando veo que puedo crear yo texturas y superficies similares por medio de papel de China o papel de empaque con goma, para mí se me hizo perfecto. Y más porque después empecé a aprender sobre la tradición ancestral mexicana de cartonería y papel maché. Entonces dije, mira, qué bonita forma de conectar con México. Oye, y bueno, ya ves los papás lo que piensan, ¿no? O sea, cuando de pronto te vio tu mami con eso, porque bueno, ella me dices que le ayuda, te enseñó a reciclar, que eso se me hace excelente. Como un programa de cuando eras tú pequeño, te marcó la pauta en tu vida Sí, de reciclar, fíjate, todos esos programas educativos geniales, geniales, porque no 100%. sabes a quién vas a tocar. Entonces llegas con tus cosas que estás acumulando y tu mami que, bueno, ahora ya eres un artista, ¿no? Pero al principio, ¿qué decía tu mamá? Ya no lo cuestionan, ya decimos que Ah, tu pedazo de foam, ya llega la gente y me dice, ¿te sirve este? Y yo, sí, está súper oh, interesante. O les digo, no, ¿sabes qué? Tengo uno similar, este sí hay que reciclarlo. Entonces ya se convierte en una conversación, ¿no? Pero al principio
mi mamá siempre tuvo fe en mí, sí, Ay, sigue teniendo. Entonces ella decía, si Álvaro dice que es para un proyecto, él lo va a hacer. Ella siempre ha creído en mí. Entonces me guió, y más cuando era niño, como para seleccionar cuidadosamente qué traía a casa, pero no vaya a traer algo que pues a lo mejor no debería estar yo recolectando. Pero fuera de eso, ella siempre ha tenido paciencia y fe conmigo y decir, lo va a convertir en algo. Y ahora con esta exposición, tanto ella como yo decimos, sí, por fin, este es el ejemplo, ¿no? De lo que puede convertirse algo, ¿no? tú no sabes las ganas que tengo de ir a esa exposición. Nada más para saber qué hiciste con lo que pensamos que ya no servía. O sea, Sí, tengo así como una curiosidad enorme, ¿no? Como ¿qué haces? Porque a lo mejor, como dices tú, pues yo sí, yo reciclo, ¿verdad? Porque ya estoy una educada aquí en Estados Unidos a reciclar el papel y demás, sí. pero tú le das algo bello, o sea, otra salida, y eso es lo que va a estar súper interesante de tu obra. Pero, a ver, entonces, ¿cómo le pusiste? ¿Les pones nombres a tus obras? Sí, y hay obras, hay obras que tienen nombres pues muy específicos, dependiendo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, hice un proyecto que se llama 46 Renacimientos, que era Ah, sobre 46 desarrollos abandonados en la oh, costa de California. Los que conocen más o menos esta región y alguna vez les ha tocado manejar nuestra hermosa costa, ujú. cruzas de San Diego hasta Ensenada o el Valle de Guadalupe, donde están los viñedos, observarán que en esa hermosa playa hay 46 edificios rascacielos, en realidad detenidos en el tiempo por Wow. más de 15 años. Entonces, celebramos que ya regresaron a la vida, se están volviendo a desarrollar, ya hay construcción ahí mientras estamos grabando esto inclusive. Yo como artista conté esa historia por medio de esculturas. Entonces hice 46 esculturas, cada una correspondiente a uno de los 46 edificios. El, Wow, wow, el wow. título de cada escultura era el nombre del desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, cuando titulo una obra, a veces es por ese medio, o a veces, digo, se va a escuchar medio extraño, pero a veces me espero hacer la obra para que me diga a mí el título. La naturaleza de este proyecto, como tú mencionas, que no puedes esperar para ver qué hice, Sí, yo sí, sí, tampoco. Yo sí. tampoco. Yo también a veces estoy armando la obra y digo, ok, esto va a ser así. A veces digo, ¿sabes qué? Nos vemos en 2 días, ¿no? Le digo a la escultura, porque ya pasé mucho tiempo, necesito ver otro color, ver algo y Claro, claro, sí, sí, con sí. mente fresca, ¿no? Entonces, a veces el título me llega desde un principio mientras lo estoy haciendo, digo, mira, esto parece, no sé, una torre o esto parece como una granja, lo que sea, entonces empiezo a crear como vínculos y el título lo corresponde, ¿no? A veces habla sobre las sombras, sobre el color, sobre la composición, entonces me mantengo muy, muy versátil. Estoy viendo, tengo aquí abierta alvaroalvarez.com, donde aquí Álvaro, viene, perdón, Álvaro-Álvarez. oh, ¿sabes qué? No, no trae guión, ¿eh? De todos modos voy a poner tu Sí. www aquí Muchos abajo. dominios. Álvaro Dominio. a.com. Sí, Sí, porque dice Álvaro, www.alvaroalvarez.com. Ajá. ok, Entonces esto sale aquí lo que es 46 renacimientos. sí, Perfect boundaries, también límites imperfectos. sí. Otra serie que Eh, hice. Sí, la verdad que está y viene lo que es, o sea, ahorita vas a presentar lo que es ab- abandonment tissues, Sí, ¿verdad? Sale sí. también aquí la explicación y todo esto. Claro. Eh, Álvaro, dime cuánto tiempo te tardas en, en hacer una obra. O, por ejemplo, Sí, buena o sea, pregunta. ¿cuánto es lo mínimo? ¿Cuál te tocó pocos días o cuál te tocó horas? ¿Cuál te tocó mucho tiempo? No sé. Sí, a veces me pongo en situaciones en las que las obras me toman mucho tiempo. Cualquier persona como tú que visite mi página, cualquiera de los dominios, álvaro-álvarez.com o lo que sea, verán que muchas tienen mucho detalle.
y es porque es esta necesidad a veces que tengo que no puedo frenar de saturar las cosas, ¿no? Yo creo que habla un poquito de cómo soy como persona, a veces un poquito más intenso de lo que es necesario y me dejo llevar y empiezo a pintar y pintar y pintar y no paro hasta que pasa alguien y me dice, ya, por favor, detente, estás haciendo demasiado, ¿no? Entonces, en muchas formas, una obra que hago es como si fueran cinco, porque tienen tantas capas de información, sea una pintura, creo y creo y creo detalles, creo patrones, creo marcas, o sea una escultura, por ejemplo, Abandonment Tissues, como funciona, es de que teniendo ya una vez los materiales, empiezo a organizarlos en la tabla de madera y los cubro con plástico, luego los cubro con papel, luego los cubro con pintura. Entonces estamos hablando de un proceso de 4 a 5 capas, es como hacer una y puede tomarme múltiples días, porque de aquí a que se seca, luego a veces es difícil saber cuándo detenerse. Yo creo que ese es uno de mis retos, ¿no? De cuándo he hecho suficiente y debo dejar ir la obra para que hable sola. Ahora, el título del proyecto, Abandonment Issues, en sí es un juego de palabras, porque en inglés, obviamente, abandono se traduce a abandonment y issues en inglés es como problemas. Entonces, la traducción sería problemas de abandono. Sin embargo, Ok, sí, sí. con este título en particular, como he configurado las letras, es de que abandonment tissues sea una sola palabra y sea tissues con T Sí. como papel de China, que en inglés es tissue paper. Entonces, el juego de palabras alude a esta serie de capas de papel de China y también hace referencia a los problemas de abandonos que tenemos en este contexto, en abandono comercial, abandono industrial, abandono um, binacional, um, pero también se puede llevar más allá a lo que muchos pensaban era la situación en el río Tijuana, un abandono ambiental, el cual ya se está mitigando, o a lo mejor un abandono emocional o personal. Entonces, la conversación es amplia y es lo que más me gusta del arte, que puede llevar el diálogo a diferentes puntos. Y por ejemplo, ¿dónde crees que tu obra l- tiene más apreciación? ¿En Estados Unidos o en México? Soy muy afortunado de haber presentado obra en ambos países y como muchos artistas fronterizos que estamos en ambos mundos, es una oportunidad que no nos gusta dejar pasar porque es lo que lo hace especial, ¿no? Son las historias que estamos contando. Yo creo que una de las responsabilidades de un artista, y no le voy a decir a nadie qué debe de hacer, pero más bien una de las oportunidades para un artista es relatar su propio contexto. En mi Claro. caso, siendo fronterizo, mis obras las he tenido en ambos países y la apreciación ha sido igual de positiva. Me siento muy agradecido. En Rosarito en particular me han recibido con los brazos abiertos. Es una comunidad artística muy importante aquí en Baja California, para los que no han tenido el gusto de venir. Y aparte tenemos este renacer en el Valle de Guadalupe, vinícola, con tantos viñedos o sea, es una región increíble, sin mencionar pues San Diego, ¿no? Que nos conecta con Los Ángeles, con la cuarta economía más grande del mundo, siendo California. Entonces, yo me siento muy, muy agradecido por este privilegio. Por donde estás, ¿no? Sí, Y exacto. fíjate, y una de las cosas es, yo pienso que eres un artista que puedes motivar, como dices tú, a otro artista, a una persona normal a lo mejor, a crear algo con lo que ya pensamos que ya no sirve. O a lo Sí, mejor verlo de otra manera, ¿no? A lo mejor verlo de otra manera. Eh, porque tengo preguntas para ti, dice, tengo respuestas. sí.
te vas de viaje, Ok. dis- lo que te dejó Nueva York, porque Nueva York es una ciudad Uf, multi internacional, donde nada más en la banqueta oyes varios idiomas. sí. Entonces es multicultural. Cam- Cambió también ahí. ¿Crees que eso cambió para ti el que fueras artista o más, o vieras las cosas diferentes? Absolutamente, me cambió completamente la experiencia. Imagínate, recién graduado de la universidad, en mis veintes, en esta ciudad, yo empecé a ejercer arquitectura en el 2015. Ya para entonces la economía se estaba recuperando de la recesión del 2008. Entonces había más oportunidades, había mucho trabajo. Entonces trabajaba yo más de 110 horas a la semana y lo hacía muy felizmente. Tenía grandes responsabilidades con los proyectos, pero también me la pasé muy bien. Entonces, yo vivía en esta ciudad, estaba creando arquitectura para esta ciudad y definitivamente sentía esa gravedad, ¿no? De estar en una ciudad como Nueva York. Y claro, comparaba con Tijuana y comparaba con San Diego y nuestra región fronteriza. Nunca había sido tan importante ser de la frontera hasta cuando me fui de la frontera. No sé por qué sucedió esta cosa, pero este tema, perdón, pero creo también que a esa edad en particular, cuando uno está afinando un poquito su identidad, empieza a tomar de lo que ya para uno le es certero, ¿no? Lo que es certeza, que es, yo soy de San Diego, de Tijuana, estoy en Nueva York, soy arquitecto, y cuando partes de donde ya tienes una identidad para iniciar, pues de ahí la desarrollas, ¿no? Ahora, yo lo que aprendí y más al regresar es de que uno pues, tiene derecho a evolucionar, ¿no? Su propia personalidad, su propia identidad. En particular para el arte, yo trabajé en un proyecto que se llama Hudson Yards número 15, que esa es la torre en particular que hice, una torre residencial, 70 pisos, en el lado oeste de Manhattan. Y, y aunque eran condominios, tenía también la responsabilidad de diseñar 5 niveles de amenidades, ¿no? Como cualquier edificio que hay allá, ¿no? Entonces, parte de eso era colaborar con artistas para, para hacer intervenciones, esculturas, pinturas en los espacios de la arquitectura. Entonces, yo vi, trabajando en ese proyecto, cómo, cómo podía entrar el arte a la vida de tantas personas, ¿no? Claro. Yo tenía una idea del arte muy como de las películas, ¿no? El museo, el Picasso, el Van Gogh, Sí, sí, el sí. Diego Rivera y es lo que hay, y esculturas, bueno, pues un Miguel Ángelo, ¿no? Pero cuando empecé a ver todos los artistas que existen, dije, wow, las posibilidades son infinitas. Y fue cuando dije, me pregunté a mí mismo, ¿podría yo hacer algo así? Y antes de responder sí, sí o sí no, más bien dije, quisiera yo hacer algo así. Y fue cuando dije, bueno, quiero dibujar, quiero pintar, quiero crear texturas, um, quiero aprender más del arte. Entonces, yo regresé a casa de Nueva York en el 2019, el cual fue muy buen tiempo porque evité la pandemia en Nueva York, donde se puso Claro. particularmente difícil. Entonces, estando en casa, pude tomarme el tiempo digo, independientemente de evitar enfermedades y estar con familia, pude dedicarle tiempo a mis intereses artísticos, ¿no? Me inscribí en un programa de arte, perdón, un programa académico en línea con el Instituto del Smithsonian, en donde aprendí sobre toda la historia del arte internacional, muy, muy condensado, ¿no? y, y nada más redobló mis convicciones, ¿no? Entonces, ahora no me imagino siendo nada más. Yo le doy gracias a Dios, ¿no? Y a la vida de que ahorita tengo un muy buen balance, mis responsabilidades personales, pero también con el privilegio de poder crear obra. Y Que es, ahora, arquitectura, ¿sigues trabajando en arquitectura o ya eres completamente un artista?
Yo ya no ofrezco servicios de arquitectura. Si alguien me busca solicitando mi conocimiento para remodelar algo o hacer un proyecto, les doy las gracias y los refiero con algún colega Wow, Oscar. Yo argumento que la arquitectura está en mi trabajo, evidentemente, pero en un nivel más conceptual, en un nivel al que estudiábamos en la universidad, en el que cuando yo era arquitecto profesional, ejerciendo, construyendo en obra, hacíamos referencia todo el tiempo al arte, a esculturas, a detalles. Entonces yo dije, yo quiero ayudar, yo quiero hacer arte para arquitectos también. Yo quiero hacer arte para todos, pero así como yo aprendo del arte, yo también quiero ser parte de ese aprendizaje de alguna forma, ¿no? Estudiar conceptos. El proyecto de 46 Renacimientos es un ejemplo perfecto de cómo puede existir la arquitectura en el arte. Estamos contando una historia arquitectónica del abandono de edificios y usando escultura para, para contar esa historia, ¿no? Entonces, con Abandonment Issues, yo veo la frontera como un estudio urbano de este flujo de energías, de personas, de productos, y veo el proyecto de Abandonment Issues como un registro cultural de ese flujo. sí, Por mi... y te quiero decir una cosa, ¿y nunca has pensado en dar clases de esto? um, Me gustaría, sí, claro. Me encanta, como que te visualizo también que puedes contribuir con tu talento para que resurja más gente pensando de que se puede hacer otras cosas, no nada más echarlas a la calle, echarlas al bote, echarlas a, yo no sé. Otra cosa que te iba a decir, ¿has vendido alguna de tus obras o cuál fue la primera obra que has vendido? Sí, he tenido la bendición de vender muchas obras ya. Um, y estoy muy agradecido por todas las personas que me han apoyado, familia, amigos, extraños en Claro. Artwalk, por ejemplo, en el Rosarito Artwalk, logré vender y yo creo que para bien o para mal, las ventas es un barómetro muy importante en la industria creativa y en la industria del arte. O sea, sí dependemos mucho en la voluntad de las personas que aman el arte en apoyar adquiriendo obra, ¿no? Puedo hacer mucha obra, tenerla en galerías, tenerla en museos, lo cual también ya he tenido, pero la haría de todas formas aunque no se vendiera, claro. O sea, yo, Eres un artista. Los artistas así, oye, yo me incluyo en otra área, así somos los artistas, lo haces de corazón. Pero mi pregunta era, tu oh, primera obra que vendiste, que dijiste, eh, o sea, no me digas a quién, ¿verdad? Pero dices, wow, les gustó, o sea, ¿cuánto te tardaste en hacerla? ¿Cómo qué era lo que vendiste? yo vendí obra en la preparatoria porque hacía mucha más Ah, ok. luego, entonces hacía retratos, hacía arquitectura y vendí obra. Después, obviamente, estudié la carrera, ejercí, fui adulto y ahora como artista profesional, la primera vez que vendí a una persona, cuando hice una obra, me sentí muy apoyado. Mi primer cliente siempre ha sido mi mamá, ¿no? Ah, no, sí, así, ya saben, las mamás así somos, ¿eh? Sí, sí, También mis hijos desde chiquitos, mi hijito lindo, te compro tus dibujos, entonces mi hijo dibujaba y dibujaba y yo perfecto, sí, porque pues la mamá lo que queremos es motivarlos, porque no claro, puede llegar a ser un artista como tú, ¿me entiendes? claro. Entonces, a ver, ahora dentro de las preguntas que tengo, dice, ¿qué papel juegan mm, tu obra en el ambiente regional? Sí, Particular Tijuana River Valley. ¿Dónde está situada Tijuana River Valley para la gente que no nos ubica? sí, claro. Para los que nos escuchan de fuera, Ajá. es el río de Tijuana. eh,
empieza en Tijuana, atraviesa la frontera y desemboca en el Océano Pacífico ya del lado de San Diego, California. Entonces, es un río que no le importan las fronteras, los límites, va a fluir como deba de fluir. Eh, y desafortunadamente cuando llueve mucho, ese río carga muchos desechos de drenaje. Tijuana es una ciudad con un crecimiento impresionante por su situación estratégica, más por pues, el desarrollo de los mismos tijuanenses, ¿no? Que han crecido y crecido. Sin embargo, una vez más, cuando hablamos de consecuencias no intencionales de esta posición comercial fronteriza de las ciudades, existen estos riesgos. Entonces, lo que sucedió en los últimos años es de que las instalaciones del tratado de aguas negras o aguas contaminadas no puede con el flujo. Entonces, principalmente cuando llueve, se desemboca y crea una crisis ambiental enorme para el lado de San Diego. ¿Por qué? Porque en el lado de San Diego es donde el río, en el momento en el que el río cruza la frontera, no hay desarrollo urbano. Es área natural preservada, aves, plantas, animales marinos. Entonces, cuando esta está expuesta al agua contaminada, es cuando entra este riesgo. Yo vivo aquí, yo podía oler el drenaje viviendo aquí en el sur de San Diego hace unos años. Ya no ha sucedido antes, Bueno, pero como persona, independientemente de ser artista, como persona que está viviendo en esta situación, con el temor si el agua es potable, si el aire, no puedo inhalar este aire puro, si las verduras que están creciendo en las granjas que están en Imperial Beach también están en riesgos. Estas ansiedades le daban vuelta a mi cabeza y vuelta y mucha frustración, igual que muchas personas aquí. Entonces, una vez más, desesperadamente busqué una forma de contribuir a que las cosas no empeoren. Entonces dije, veo este pedazo de foam suelto en la calle o alguien me lo trae porque lo va a tirar y luego como hay vientos de Santana, todo el foam se vuela. Dije, déjame lo cuido, ¿no? O sea, déjame claro, inmediatamente claro, claro. lo detengo y déjame lo inmortalizo un poquito más como arte para evitar que alguien lo tire. Y es así como nace Abandonment Issues, pero es también para mí un escape de mis Claro. ansiedades ambientales, ¿no? Si es poner, como dicen, un granito de arena que tú puedes poner para hacer el cambio, ¿no? Claro. Empezamos el cambio nosotros a nosotros mismos. Fíjate, me hablas del foam, pero ¿qué material es lo que más te lleva, recolectas, te regalan, Mm, aparte del foam? gracias a Dios, papel es lo que más me llevan, papel de empaque, el cual sí uso para crear estas capas de relieves y el cual me da gusto porque el papel sí se recicla y sí es renovable. Plantando más árboles, claro, es un proceso que tarda mucho, hay muchos problemas de deforestación, pero sigue siendo mejor que foam. Bueno, mi impresión, ¿no? Espero cuando nos escuchen esta entrevista, a lo mejor existan expertos también en químicos que puedan inclusive Claro, claro. bienvenido todo ese conocimiento. A mí, eh, yo creo que personalmente lo que más me emociona cuando me dan un material es cosas que tengan como geometrías. Por ejemplo, si alguna vez ordenan una licuadora y abren la caja y hay como un cartón que la detiene en su lugar, ese cartón o ese foam o ese empaque está diseñado de tal forma en el que el aparato va a caber y embonar completamente ahí. Entonces, cuando ya lo sueltas, queda pues el hueco con ondulaciones o topografía que es como el recuerdo del producto, si queremos ser más como poéticos y románticos, la memoria de lo que alguna vez albergó, pero también quedan estas geometrías que para mí yo me imagino ciudades o me imagino como Wow, wow, sí. urbes, ¿no? Entonces inmediatamente yo lo visualizo así.
pero sé que soy el único a veces porque le muestro a alguien esto y me dicen, ah, sí, veo como una cara. Y dije, ¿a poco? Ok. Entonces es un poquito de Rorschach, ¿no? Que cada quien ve algo diferente. Exactamente. Pues a mí me gustaría que dieras un mensaje bueno, antes de que otra cosa pase, vuélveme a repetir, ¿cuándo va a ser tu exhibición? ¿Por cuánto tiempo? Si ya te sabes el horario, Ujú. de qué Claro, días, todo eso para que la gente diga, apunte cuando esté viendo esta entrevista. claro que sí, claro que sí. La exposición Abandonment Issues, que va a presentar todo de lo que hemos estado hablando. Entonces, ustedes al unirse y presenciar esta exposición son parte de esta historia, lo cual es algo maravilloso. Va a ser en la Galería Casa de Flor, en el vecindario de Bankers Hill, aquí en San Diego, California, Estados Unidos. 3334 Avenida Quinta, en San Diego. Y el horario es variado en sí, mucho es por cita, pero yo voy a estar ahí casi todo el tiempo. Vamos a compartir mi información de contacto también. Cualquier persona que quiera un tour guiado a la orden, para mí va a ser un placer mostrarles el trabajo. Y también pueden visitar la página, cualquiera de los dominios, como ya mencionamos, en particular alvaroalvarez.art, ART, tiene el enlace directo a este proyecto y va a estar la exposición desde la gran apertura el sábado 27 de septiembre hasta fin de año, el 15 de diciembre de este 2020. 15 de diciembre, o sea que vamos a compartir esa información, tu flyer y todo en la revista todos los meses, Sí, hasta la última revista de diciembre, por supuesto, con toda la información. ¿qué más? Y me gustaría que les dieras a nuestro auditorio, a los seguidores, algún mensaje de, pues, no sé, algún mensaje. Tú dime qué se te ocurrió, un mensaje para los latinos, latinas con poder. Primero de agradecimiento. Yo soy hijo de una gran latina con poder, entonces resuena muchísimo conocer a Ay, fabulosas personas como ti, muchas como tú, gracias. Angie, sé los afortunados que son tus hijos también. Y, Gracias, gracias. y mi mensaje principal es que le den una oportunidad al arte y al contar historias y no pierdan la fe en el medio ambiente. Pequeñas acciones hacen la diferencia. No, no, no se desalienten y sigan creando. La, Me da mucho gusto que tus sueños tan joven los estés logrando, ¿no? Porque yo he entrevistado a muchos artistas que se tienen que dedicar a otra cosa, pero me da tanto gusto que tú puedas, que tu arte te deje ser tú todo el tiempo. La verdad te agradezco muchísimo. Es un verdadero privilegio conocer la historia y visión de Álvaro Álvarez, artista visual. Su capacidad que tienes, la capacidad que tienes de transformar la tinta, las emociones y las cicatrices que tiene el arte, o que puedes transformar algo que no sirve en algo bello. Eso me encantó. Eh, el arte nos recuerda que la creatividad también es camino de sanación y fortaleza. Y como dices tú, solamente fortaleza el hecho de que el medio ambiente sea diferente, un poco de eso. Dice, gracias Álvaro por inspirarnos con tu trabajo y por recordarnos que el arte pertenece a todos. Solamente es cosa de seguirlo. Estamos seguros que tu obra, que de veras estoy emocionadísima de verla, yo ya la quiero ver, yo ya la quiero ver, seguirá tocando corazones y motivando a muchos a descubrir que lo que vemos puede tener otra forma, se puede transformar en otra. La verdad nunca se me hubiera ocurrido acerca de la licuadora, jamás. Sí, y sí es cierto, lo Sí. volteas y puede ser un edificio, o sea, Sí. me impresionó. Gracias por compartir con Latinas con Poder.
tus ideas, tus transformaciones y por supuesto eres un artista que te vamos a seguir y que vamos a ver tu obra y la vamos a compartir, por supuesto. Me Eh, encantan tus ideas. Gracias por poner algo positivo a la comunidad, por ayudar a la comunidad, a nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, Angie, de corazón. Gracias. Ok.